y le damos la bienvenida a Arturo Ortega. Arturo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto estar otra vez aquí hablando de palabras. Y felicidades, Laura, pues cumples Gracias, años, Arturo. así que estamos de fiesta. Y en viernes, imagínate. Y en viernes, ¿no? No, todo muy bien. Pues mira, escogimos para tema de hoy, yo le llamé así palabras en las entrañas, ¿no? Porque las palabras están en todos lados, ¿no? Pues todo tiene nombre a final de cuentas, y lo que somos por dentro a veces da historias también interesantes. Eh, y bueno, la idea es invitarlos a ver esas palabras con esos ojos nuevos. O sea, no simplemente decir esto significa esto, sino ver la historia que le da el nombre. Entonces, me concentré, porque pues, no podemos en poco tiempo abarcar tanto, en un órgano al que le llamamos vaso, que se escribe con B grande y con Z, sí. El vaso. Bueno, fíjate que esta palabra vaso viene del latín vadium. Vadium en latín era un color. El color, así haz de cuenta, como amarillo oscuro, tirándole entre rojo, amarillo oscuro, y así, el color vadium para los latinos. Y al evolucionar, pues se hace vaso porque ese órgano da la idea de ese color. O sea, cuando lo han visto, le abren ahí, dicen, oye, es color vadium, y de ahí le quedó vaso. Fíjate, de la misma palabra vadium salió el color de ciertos caballos, vadium, que también sale bayo. Bayo, así es. El color del caballo bayo, ya ves que es muy, ese sí es más conocido. Un color medio café, medio, sí. Sí, cafecito, correcto. Así es así entre amarillo oscurito, así, ¿verdad? Y también de la misma raíz vadium nace el pan vaso, que después lo englobamos en una palabra que es pan vaso. Aquí en el norte no se conocen mucho, pero en el sur sí tú vas y buscas los pan vasos, son cierto pan que ya tiene ciertas características. En origen era el pan integral, o sea, el pan hecho con harina sin refinar y quedaba así oscurito, amarillito, oscurito. Entonces son tres palabras que vienen de lo mismo. Pero bueno, el asunto es que aquí esto se liga con una creencia que increíblemente duró miles de años. Fíjate, ya los griegos, estamos hablando siglo IV antes de Cristo, hace mucho tiempo, tiempos de Hipócrates y esos personajes griegos que medio le hacían a la medicina. Ellos, para explicarse cómo éramos nosotros, o sea, de por qué a veces nos enojábamos, a veces andábamos muy contentos, a veces muy tranquilos, ellos sacaron una teoría de que el cuerpo humano se regía por 4 líquidos. Ellos lo llamaban humores. Humores viene de humedad, es prácticamente lo mismo, líquido. Entonces, uno de los líquidos era la sangre, que te daba una personalidad, pues vamos a decir, de fogosa, de ánimo, también de muy amoroso. El otro líquido era la flema, que ellos pensaban que era el cerebro, que el cerebro se salía por la nariz, como lo que ahora llamamos mocos, eso significa flema, mocos, ¿no? Y esos pensaban que cuando ese líquido dominaba, eras muy tranquilo, muy pasivo, desesperadamente pasivo. Todavía se les dice flemáticos, por ejemplo, a los ingleses, ¿verdad? El temperamento flemático de los ingleses, que son muy calmados, que nada los perturba. Ahí van dos, la sangre, la flema. La otra era la bilis amarilla, que esa la asociaban con una ira, con el cólera, con estar muy enojado. Y esa se producía en la vesícula biliar. Entonces, de ahí viene entonces también la palabra cólera, que la usamos también como sinónimo de coraje, ¿verdad? Sí. Tener mucha cólera, mucho coraje. Porque cólera en griego significaba eso, bilis, así de simple. Y entonces en el vaso, donde queríamos llegar, ese era el cuarto líquido. Ahí ellos pensaban que se producía ese líquido que le llamaban bilis negra. Y esa te producía un estado depresivo, hace cuenta, triste, cansado, decepcionado de la vida. Entonces, vamos a ver lo que ahora llamamos depresión, para no decir tantas palabras. Y entonces el que era dominado por esa bilis negra, pues de alguna manera estaba asociado con un mal del vaso, porque pues ahí estaba dominando. Entonces esto nos lleva, por ejemplo, a la palabra melancolía. En griego, melanos significa negro. Hay otras palabras, por ejemplo, la melanina, que es lo que te da el color oscuro. Y melancolía realmente es bilis negra. O sea, realmente si tú desglosas la palabra melancolía, era bilis negra,
O sea que la palabra nace pensando que ese líquido te estaba dominando. Y por eso estabas todo triste, así depresivo. Y bueno, el asunto es que entonces se asocia este órgano con ese estado. Y fíjate, aquí viene otra palabra que ahora usamos de otra manera. A esta parte de abajo, abajo de las costillas falsas, los griegos le llamaban hipocondrio. Hipo significa debajo de, y condrio significa cartílago. O sea, literalmente debajo de las costillas falsas, que son más cartílago que otra cosa. Entonces, a los que estaban mal del hipocondrio, les decían hipocondriacos. Esos son los originales hipocondriacos. Sí. Pero mal en el sentido de que eran personas dominadas por la bilis negra. O sea, personas depresivas, asustadas, no vivían felices. Entonces, al paso del tiempo, mantuvimos la palabra hipocondriaco, pero ya le cambiamos el sentido. Ya ahora lo asociamos a personas que siempre están preocupadas porque creen que están enfermas de todo. Los enfermos imaginarios. Pero solo es una creencia. Sí, pues exactamente. Ellos piensan, yo tengo esto, tengo lo otro, ¿no? Y hasta ahí el chiste ese, ¿no? De que en la tumba del hipocondriaco ponen el epitafio de decir, no que no, ya, como dicen, ¿para qué? Sí estaba enfermo. Claro. Pero es una enfermedad ya psicológica, ¿verdad? Pero ¿cómo nace la palabra de todo de lo mismo, de aquí del vaso? Ahora, otra cosa asociada es, yo no sé si ustedes alguna vez leyeron esa poesía de Juan de Dios Pesa que se llama Reír llorando, que en una partecita, en un verso, dice algo así como: víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Ya, es muy larga, ¿no? Pero ahí lo curioso es esa palabra spleen. Víctimas del spleen, como que nos intuimos que es algo parecido, ¿no? El spleen es otra vez la depresión. Entonces es curioso llegar cómo esa palabra spleen nos llega del español, del inglés spleen, ellos lo escriben spleen, doble E. ¿Y qué creen que significa spleen en inglés? Vaso. Mira. El spleen se pronuncia spleen, en inglés es el vaso. ¿Por qué? Porque yéndonos atrás en la historia de la palabra, otra vez con los griegos, fíjense, miles de años, ellos cuando sentían molestias acá abajo en el vaso, que era un órgano que ellos lo consideraban importante, se ponían una faja, una especie de venda, pues para aminorar las molestias, y esa venda en griegos era esplenio. Esplenio era la venda, y de alguna manera se asocia el nombre de la venda al órgano, al vaso. Y por otra línea, por otras lenguas, se mantuvo el spleen de la venda asociado al nombre del vaso, que en el inglés es uno. Y entonces, asociado a lo que te produce el vaso como estado de ánimo, el spleen viene a ser como la melancolía. Otra forma de decir melancolía, bilis negra, spleen es vaso, o sea, el que está dominado por la bilis negra. Que se utilizaba mucho esos términos porque pues en esos tiempos no existía la depresión como ya hoy la conocemos. Sí, y mira, y lo curioso es que estamos hablando de 400 años antes de Cristo y todavía en el siglo XIX se creía eso, o sea, duró miles de años la creencia de que esto era cierto, esto de los humores. Tan es así, tantos años duró que de ahí está muy asociado. Por ejemplo, ellos creían que una persona saludable era la que sus 4 humores estaban en equilibrio. Entonces, el que lo lograba andaba de buen humor. Fíjate que todavía lo usamos, pero ya no por ese lado, andar de buen humor. En cambio, el que se desequilibraba andaba de mal humor y su comportamiento no era el esperado. Pero nuestro cuerpo sí reacciona mucho dependiendo a nuestros estados de ánimo, ¿no? A las noticias que recibimos, es así como que caen en el estómago o no te da hambre y es muy inteligente a las Sí, no, definitivamente. cosas externas. La diferencia está en que ahora sabemos que todo está concentrado acá en el cerebro, todos son reacciones cerebrales que te impactan a otros lados, y antes no, antes se creía que eran esos líquidos los que te propiciaban eso. Era una idea falsa, pero así funciona la ciencia, ¿no? La ciencia hace un modelo tratando de explicar las cosas y mientras haga sentido lo mantienes. Hasta que viene algo que ya no checa, entonces lo tienes que desechar
y darle entrada a lo nuevo que, vamos, así es el avance de la ciencia. Claro, todo el La tiempo ciencia está no es cambiando. verdad absoluta, es siempre estar mejorando en la percepción de las cosas. No, y lo que mencionabas tú, Laura, acerca de cómo los órganos se asocian con las emociones, ¿no? Por eso dices el sentimiento, de que lo sientes que viene de adentro. Sí. Oye, Arturo, pero estamos muy picadas con la pregunta acerca de las 11 varas. Sí. Hubo muchas llamadas, ¿verdad, Laura? Que bueno, quizá ahora ya signifique hablar de más o tomar problemas innecesarios, pero yo sí recuerdo o lo relaciono mucho con ponerse ropa grande a una plática que tuvimos anteriormente Sí, aquí en la otra tarde. Pero Es no que, lo es sé. que posiblemente de manera literal, ¿verdad? Y Arturo ahorita nos va a decir. Ya nos va a decir. Pero tú tienes allí algunas respuestas que la gente muy amablemente nos da, ¿verdad? Ok, claro que sí. Mira, Raquel Carrillo o Castillo, problemas innecesarios. María Ángeles Prado, hablar de más, ella dice que es la opción B. Marta Salazar, opción B, hablar de más. Fernando Hernández, opción C, problemas innecesarios. Hilda de Quintero, problemas innecesarios. Y Juana Martínez Jaramillo, opción B, el hablar de más. Ah, mira qué buena respuesta. Hay varias personas que se interesaron. Seguramente por ahí usted estará también pensando eso. Pues mira, así rápidamente vamos a decirlo. En la Edad Media había esa ceremonia en la que para adoptar a una persona, la ceremonia consistía en ponerse una camisa muy holgada. A eso le llamaban camisa de 11 varas porque era una camisa muy ancha. Pero entonces, fíjate cómo está el sentido. La ceremonia era metían al adoptado por la manga, porque era muy ancha, y la sacaban por el cuello, le daban un beso, como simulando un parto, algo parecido. Y en ese momento quedaba adoptado. Entonces, a lo mejor por eso te acuerdas de que se refería a ropa muy holgada. Pero en realidad, en el uso coloquial, en la forma en que la usamos normalmente, quiere decir que tú cuando adoptas a alguien, estás agarrando problemas que no eran tuyos, porque en el momento que ya adoptaste, por ejemplo, a un niño, pues todo lo que implica su educación, su cuidado, su salud, pues ya son tus problemas, cuando antes no eran. Tomas Entonces, una gran responsabilidad. Sí, exactamente. Por eso agarró el sentido cuando tú dices, oye, Saúl, no te metas en camisa de 11 varas, hombre, no le discutas aquí a tal persona, porque estás metiéndote en problemas que no son necesarios. Entonces, realmente lo correcto sí es, para el uso del lenguaje, es que no meterse en camisa de 11 varas es tomar problemas que no te tocaban, como cuando adoptas un niño, que te ponías esa camisa de 11 varas holgada, que era, entonces es como quien dice el recuerdo de esa historia. Ahí está la opción C, entonces vamos a hacer A ver. el arriba, Arturo, por favor, palabras sobre la mesa. Ahí Aquí está. Para Hilda de Quintero, ella dice que la opción C, problemas innecesarios. Ándele, muy bien, Ahí está muy la justo, muy justo. La ganadora. Viene aquí a las instalaciones, Cristi, a partir de hoy, De 10 ¿verdad? a 4. Claro que sí, de 10 a 4 de la tarde. Nosotros vamos a una breve pausa, pero siga con nosotros porque tenemos mucho más. Gracias.